Buenas tardes, mi nombre es Michelle Estefanía Calichamba, estudiante del tercero de Ciencias Paralelo A. Hoy voy a hablar acerca de la alimentación y salud, que viene siendo el tema del proyecto 5 del área de biología. Primero, primero se comenzará con explicar en qué consiste una buena alimentación. Una buena alimentación o una alimentación saludable consiste en ingerir una variedad de alimentos que brinden los nutrientes necesarios para mantener al cuerpo sano y que produzca energía necesarias para las actividades cotidianas. Entre los nutrientes que necesita el ser humano están las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el agua, y las vitaminas y los minerales. La nutrición es importante para todos más allá de la necesidad de comer, de tener hambre. ¿Ya? Esto combinado con la actividad física y un peso saludable es una buena forma de ayudar al cuerpo a mantenerlo fuerte y activo. Ahora, ningún alimento, es necesario saber que ningún alimento ningún alimento tiene todos los nutrientes necesarios, por eso es indispensable de que las personas coman variedad y los combinen de diferentes maneras. Hay algunos nutrientes que se pueden ingerir más o hay otros que se pueden ingerir menos, pero siempre los vegetales van a ser quienes van a estar al principio de la alimentación, porque brindan más energía al cuerpo. ¿Ya? Ok. Una buena alimentación previene las enfermedades, permite a la persona no enfermarse tan seguido o no adquirir o no disminuir sus energías, porque los nutrientes, una vez dentro del organismo, estas se convierten, brindan energía a las células, permitiendo de que el ser humano pueda desenvolverse tanto a nivel físico como mental. Es decir, puede trabajar, puede hacer deporte o puede estudiar o puede analizar cualquier trabajo, cualquier documento, lo que sea, porque tiene un alto nivel de nutrientes que permiten mejorar su destreza cognitiva y motriz. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, sigamos. Ok, entre los nutrientes que necesita el ser humano se encuentran los orgánicos y los inorgánicos. En este caso aquí son los nutrientes orgánicos, también conocidos como macronutrientes. Como dice, son aquellos nutrientes que suministran la mayor parte de energía metabólica del cuerpo. Es decir, son aquellos que brindan esencialmente la energía al ser humano. ¿Ya? Estos se dividen en tres, que son los glúcidos, conocidos como azúcares, los lípidos, que son conocidas como las grasas, y por último las proteínas. En el caso de los glúcidos, como dice, son esenciales para metabolizar las grasas o para el desarrollo de la flora microbiana que se encuentra en el estómago. ¿Ya? Son los nutrientes más abundantes en los alimentos de origen vegetal, y existen dos tipos, los glúcidos sencillos y los complejos. Los sencillos son dulces y se digieren y absorben rápidamente. Son abundantes en frutas y en algunas verduras. Un ejemplo son la glucosa y la fructosa. Y también existen glúcidos complejos. En cambio, estos no son dulces y son grandes moléculas formadas por muchos glúcidos sencillos. Ya, por ejemplo, el almidón, que se encuentra en las papas o patatas, las legumbres y los cereales, y también la celulosa, que aporta fibra vegetal. Por esta razón, como se dice, los vegetales son la principal fuente de energía para el ser humano, son considerados la principal fuente energética del cuerpo, ¿no? Ya, entonces dice, sin embargo, dice, el exceso o consumo de carbohidratos hace que estos se acumulen en el hígado. O sea, como se dice, todo tiene que tener un consumo equilibrado y no excesivo. ¿Ya? Dice,
los glúcidos tienen una función energética, como ya se dice. 1 gramo de glucosa puede proporcionar 4 kilocalorías, ¿ya? Tienen también una función estructural. Por ejemplo, la celulosa, que forma parte de la pared celular de las células vegetales, no puede ser atacada por el aparato digestivo humano. Por ello es el principal componente de la fibra alimentaria, que regula el tránsito intestinal, es decir, aumenta el volumen de heces y ablanda su consistencia y favorece la absorción de aguas y otros nutrientes. ¿Ya? Eso dice, como dije antes, se pueden encontrar, por ejemplo, en el maíz, las frutas, la leche, en las hortalizas dulces como la zanahoria, en cereales, tubérculos y legumbres. ¿Ya? El siguiente son los lípidos, dice, permiten crear una valiosa reserva energética que se almacena en el tejido adiposo. ¿Ya? Los lípidos son un tipo de nutrientes que tiene funciones variadas. Por ejemplo, en la función energética, justamente son las grasas esencialmente que se encuentran en el tejido adiposo, forma cúmulos de grasa bajo la piel y entre los órganos, ¿ya? Entonces, 1 gramo de grasa que proporciona 9 kilocalorías más el doble que la glucosa, más del doble que la glucosa, pero como las células solo consumen glucosa, entonces estas pueden transformarse para ser utilizadas. Entonces ahí está su función. Por lo tanto, también proporcionan energía. También tienen una función plástica, por ejemplo, algunos lípidos como los fosfolípidos y el colesterol forman parte de la membrana plasmática de las células y también tienen una función reguladora. Por ejemplo, algunos lípidos actúan como vitaminas y hormonas, ¿ya? Dice aquí, son necesarias para la absorción y el transporte de las vitaminas llamadas liposolubles, favorecen la secreción de la bilis o la absorción del calcio, entre otras funciones. Ya, esas son otras funciones de los lípidos. Existen tipos de ácidos grasos. Por ejemplo, están los ácidos grasos saturados, que están presentes en alimentos de origen animal y en algunos vegetales, por ejemplo, la palma, el coco, la mantequilla, los lácteos, las carnes, ¿ya? Pero si son tomados en exceso son muy perjudiciales para la salud, por eso es necesario tener un consumo adecuado. Ya también están los ácidos grasos insaturados, que están presentes en los animales marinos y en los vegetales. ¿Ya? En los vegetales, ya. Por ejemplo, también está grasas monopolinsaturadas, por ejemplo, el aceite de trigo, el aceite de oliva, trigo, frutos secos, aguacate. Grasas trans, que son las bollerías, las frituras, los dulces. No los dulces, sino el aceite que contienen, por ejemplo, las donas. Tienen bastante aceite cuando se los hace y es algo que ya están refinadas ya desde su elaboración, ¿ya? Ok, y las siguientes son las proteínas, dice, tienen una gran relevancia a nivel nutricional. Las proteínas por lo general siempre son las que dan más fuerza al cuerpo, ¿no? Dice, son moléculas grandes que están formadas por unidades más pequeñas. Estas se las llaman aminoácidos, que están unidas por enlaces peptídicos, ¿ya? También aparte de ser nutritiva, también tiene una función plástica, dice. Las proteínas son, ¿cómo decirlo?, los ladrillos de nuestro cuerpo, ya, o sea, son los principales componentes de la estructura de la célula. Entonces, esto permite el crecimiento o la reposición de tejidos dañados o desgastados, ¿ya? Y también tiene una función reguladora, dice. A ver, algunas regulan la velocidad de las reacciones químicas de nuestro cuerpo, por ejemplo, las enzimas cuando actúan, o también ciertas actividades
ciertas actividades producidas por las hormonas, o también transportan sustancias como la hemoglobina, transporta el oxígeno, e inclusive también protegen de enfermedades al cuerpo humano. Por ejemplo, estos serían los anticuerpos. ¿Ya? Dice, el poco consumo de proteínas puede provocar la pérdida de masa muscular o un incorrecto funcionamiento del cerebro. ¿Ya? Siendo también que tienen una gran relevancia nutricional, entonces son muy importantes tenerlas en la alimentación. No puede faltar la carne o el pescado, los huevos son nutrientes que se deben comer al menos si no se puede o no se gusta de aquello, una vez por semana o 2 veces por semana, pero se debe consumir, ¿ya? Por eso dice, se puede encontrar en carne, pescados, mariscos, en los lácteos, los huevos, las legumbres, frutos secos y productos integrales y de soya. Ya, estos son los nutrientes orgánicos o los macronutrientes. En cambio, los nutrientes inorgánicos son las sales minerales y el agua. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del agua, como se conoce, el agua es un componente abundante en el cuerpo del ser humano, representa el 65%, está conformado el organismo. El agua se puede obtener cuando bebemos, o sea, algunos alimentos contienen agua, por ejemplo, las frutas, la sandía tiene bastante agua, también algunas verduras y por lo general la leche también, la leche, o cuando se toman jugos. El agua tiene numerosas funciones. Por ejemplo, regula la temperatura del cuerpo, transporta sustancias por el organismo, ayuda a eliminar desechos por medio de la orina, mantiene, como dice, el nivel de la temperatura del cuerpo, entonces ayuda a regular la temperatura de los riñones y esto ayuda a mantener un equilibrio dentro de los sistemas de nuestro cuerpo, ¿ya? Y también es el que permite que se produzcan diferentes reacciones químicas de las células. También se encuentran las sales minerales, ya sean sean en disolución o precipitadas, son muy necesarias. Se encuentran en todos los alimentos, sin embargo, abundan más en las frutas y las verduras. Pueden tener una función reguladora, es decir, intervienen en las reacciones químicas del organismo, o una función plástica o estructural. Por ejemplo, el calcio y el fósforo forman parte de los huesos o el flúor de los dientes. ¿Ya? Y estos son los nutrientes orgánicos, o sea, ambos son necesarios también. Ya. Una vez que ya se conocen cuáles son los nutrientes y la importancia de tener una buena alimentación, aquí se ve la pirámide alimenticia y sus grupos, ¿no? Dice ración, dice una ración del grupo 1, dice, ¿ya? A ver, primero la cadena alimenticia, ¿ya? Los grupos de alimentos especialmente. Estos fueron creados por Edalnu, que es un programa de educación en la alimentación y nutrición durante los años 60. ¿Ya? Esta clasificación fue necesaria realizarla para disponer de una guía que ayuda a conocer cómo hacer una dieta equilibrada a toda la sociedad del mundo, a todas las sociedades del mundo. ¿Ya? Estos alimentos están organizados según las funciones que cumplen y los nutrientes que proporcionan. Es decir, en otras palabras, fueron agrupados por su similitud en el aspecto nutricional y composición. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está la pirámide, como se puede ver, va aceites, azúcares, carnes, verduras, frutas, lácteos y cereales, granos, ¿ya?
Aquí se muestran 7 grupos en donde el primer grupo se conforma de las leches y sus derivados, ¿ya? Tienen una función plástica porque participan en la formación y el mantenimiento de las distintas estructuras del organismo. Son alimentos proteicos y su poder energético depende de la grasa que acompaña a las proteínas, ¿ya? Por ejemplo, en este caso dice una ración, dice 200 mililitros de leche, un vaso, dice 2 unidades de yogur, 450 gramos de queso tipo manchego. Ya ese sería el primer grupo, esa sería más o menos las raciones que debe alguien ingerir, por así decirlo, ¿ya? El segundo grupo son las carnes, pescados y huevos. Ellos también tienen una función plástica, pues incorporan proteínas de alto poder biológico, hierro y vitaminas del grupo B. Son tanto las proteínas de la carne como del pescado son necesarias. Sin embargo, el pescado se considera más saludable por su contenido en grasas de omega 3. Los huevos también son ricos en nutrientes esenciales, por eso antes dije que es importante más que sea comer 1 o 2 huevos a la semana. No se puede dejar de consumir aquello. Ya, por ejemplo, aquí mismo dice 800 a 100 gramos de ternera, dice 150 gramos de pescado, 250 gramos de pollo o conejo. Bueno, no creo que el conejo sea tan apetecible, pero el pollo, el pescado, sí, el pescado por lo general se come pollo. Ternera no es muy recomendable. El pescado sí se debe comer al menos 1 o 2 veces a la semana y como dije antes, 2 huevos, ¿no? 2 huevos. Ya, el grupo 3 dice, una ración del grupo 3 dice, forman los tubérculos, las legumbres y los frutos secos. Las papas, los tubérculos, las papas principalmente, por eso tienen una función plástica y energética. Energética en el sentido de que aportan energía gracias al contenido en hidratos de carbono. En cuanto a las legumbres, aportan proteínas de origen vegetal de alto contenido biológico y fibra. Los frutos secos también aportan ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados y también vitaminas del grupo B. Aunque esto de la papa, por ejemplo, saben decir que, como dice, 350 gramos de papas, un plato, 800 gramos de legumbres, un plato. Obviamente que si son 350 gramos de papas ya no se come arroz. Ya eso sería demasiado o embutir demasiado. ¿Ya? Por ejemplo, en la sierra ecuatoriana, se come la papa, 2, 3 papas, 4 papas, pero ya en cambio no se come el arroz ya. Entonces eso es la parte de hacer un equilibrio, no es que como la papa y también como arroz, no. Tal vez en separados, tal vez no, pero por lo general se come en el almuerzo. Ya, el siguiente grupo son las verduras y hortalizas. Tienen una función reguladora, ¿ya? Es el grupo 4, ¿ya? Por ejemplo, el Código Alimentario Español indica que las hortalizas son cualquier planta herbácea hortícola que se puede utilizar como alimento. O sea, puede ser crudo o cocinado, aunque sí algunas son necesarios lavarlas o hervirlas, ¿ya? Y estas hortalizas son comestibles, por ejemplo, las hojas, los tallos, y esto es lo que aporta grandes cantidades de vitaminas, minerales y oligoelementos, fibra, ¿ya? Además que tienen un gran porcentaje de agua y pocas calorías de su baja proporción en hidratos de carbono, ¿ya? Entonces, son son las partes que más se deben ingerir, son alimentos que más se deben ingerir. Por ejemplo, dice 250 gramos de verduras, un plato, un par de tomates. Por lo general se hacen ensaladas o en sopas, pero en ensalada es lo más apetecible.
Y el grupo 5 son las frutas. Ya ellas tienen una función reguladora. Son tan importantes, o sea, su importancia es igual al grupo 4, es igual a las verduras, no puede faltar ni las verduras ni las frutas, ¿ya? Son ricas en azúcares del tipo, por ejemplo, tiene sacarosa, fructosa y glucosa, pero tienen un aporte calórico bajo. Son importantes porque también proporcionan vitaminas. Dice, por ejemplo, aquí dice un plátano, una manzana, 2 a 3 mandarinas. Por ejemplo, la naranja también por la vitamina C que tiene. Por ejemplo, a los más pequeños siempre les mandan a comer frutas con vitamina C. También decir que las frutas rojos o las verduras rojas también son buenas. Las verduras me parece que son, ya, porque ayudan también a producir más glóbulos rojos. Entonces aquí está el tomate, ¿no? En las frutas también. A ver, el grupo 6 son los cereales, son sus derivados, el azúcar y los dulces, ¿ya? Ellos tienen una función energética, aportan calorías de los carbohidratos, por ejemplo, los cereales más densos y nutritivos, que es más que otras fuentes de hidratos de carbono, y también tienen aportación de vitaminas del grupo B. El grupo B dice, aquí está pan, pasta, cereales, dice 60 gramos de pan, 80 gramos de arroz, fideos y macarrones, un plato, obviamente uno de ellos, o sea, no es que voy a entreverar todo una sola, ya sea un plato de arroz, un plato de fideos o de macarrones. Y por último está el grupo 7, que son las grasas, el aceite y la mantequilla. Pero dice, ellos tienen una función energética. El aporte calórico debe proceder tanto de este grupo como el anterior. O sea, la parte de aporte calórico debe ser tanto del grupo 6 como del grupo 7. Por eso dice, por la diferencia que tienen cada uno, pero sin embargo sigue siendo importante. Por ejemplo, este grupo es rico en vitaminas liposolubles. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se recomienda 10 gramos de aceite de las ensaladas, salsa de los guisos y 10 gramos de mantequilla en tostadas. Por ejemplo, el aceite por lo general se recomienda el aceite de oliva, aunque unos también prueban el aceite de maíz, pero no es recomendable, tiene demasiado grasas, demasiados grasas, una cucharada es suficiente y esto podría afectar más si la persona no hace ejercicio físico, ya. Entonces también la alimentación que lleve la persona, aparte de ser saludable, también debe depender si es sedentaria o nómada. Ya depende de cuánta actividad física haga. O sea, no es lo mismo comparar a una secretaria con una persona que esté yendo de un lado a otro, ¿ya? A ver, como se puede ver aquí, cada alimento tiene su propia función, ya sea nutritiva, energética, reguladora o estructural, ¿ya? ¿Ya? Estos grupos de alimentos responden a la necesidad de proporcionar de manera adecuada los nutrientes a nuestro cuerpo. Por eso se dice que debe ser una dieta variada y equilibrada compuesta por cada uno de estos grupos, además de una proporción adecuada. A ver, dice proporción adecuada de los alimentos. Es importante comer de todo, pero siempre que sean las proporciones adecuadas. Por ejemplo, esta es una guía que da la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, ¿ya? Es una guía para las raciones que deben tomarse para cada alimento, dice. Pescados y mariscos, 3 a 4 raciones a la semana. Carnes magras, 3 a 4 raciones a la semana. Huevos, 3 a 4 raciones a la semana. Legumbres, 2 a 4 raciones a la semana. Frutos secos, 3 a 7 raciones a la semana. Leche, yogur y queso, 2 a 4 raciones al día. Aceite de oliva, 3 a 6 raciones al día. Verduras y hortalizas, 2 raciones al día. Frutas, 3 raciones al día. Pan, cereales, arroz, pastas y patatas o papas, 4 a 6 raciones al día. Agua,
4 o 8 raciones al día. Vino, cerveza, consumo opcional y moderado. Obviamente eso no se puede tomar a la ligera. La ingesta de alcohol no es recomendable y la cerveza tiene mucha levadura. Esto podría causar grandes daños a varias partes del organismo, ¿ya? Y actividad física diaria al menos 30 minutos. O sea, por más que uno diga llevo una dieta balanceada, la actividad física es muy importante. 30 minutos, 15 minutos se puede comenzar, depende si no está uno enseñado a hacer esa actividad, ¿no? Ya, entonces, esto sería más o menos la forma en cómo deberían manejarse la alimentación de una persona, ¿ya? Por ejemplo, hay que aumentar más frutas, las verduras, hay que moderarse más en el consumo de carnes, ¿ya? Por ejemplo, porque las verduras contienen agua, hidratos de carbono, fibras, ¿ya? Pero al no poseer grasas y nada de colesterol, por eso es importante también comer otros alimentos que las complementen, ¿ya? Aunque sí es necesario reducir la ingesta de bollería industrial, los dulces, los snacks, los embutidos, los helados, la comida rápida. Eso es algo que se debe comer con mucha moderación. No es saludable, mejor dicho. No es saludable, ¿ya? Aunque también se recomienda, por ejemplo, 5 comidas al día, ¿ya? Por ejemplo, una clave de una dieta sana es el correcto reparto de los alimentos. Por eso se recomienda que sean 5 comidas al día. Desayuno, media mañana, el almuerzo, la merienda y la cena, ¿ya? Y entonces ahí está, por eso sabe decir que en el desayuno siempre se debe comer un poquito más, en el sentido de que sea más, los alimentos proporcionen más energía, porque hacer al inicio del día se necesita, el cuerpo necesita manejarse, necesita mantenerse en movimiento, ¿ya? Media de mañana, pues en la mañana puede ser, en el desayuno puede ser un vaso de leche, un pan con mantequilla y queso, puede ser. En la media mañana una fruta o un vaso de yogur. También es algo que se recomienda, media mañana. Ya cuando es el almuerzo ya es algo ya un poquito ya más, por ejemplo, arroz, carne, ensalada. Eso se puede comer en la tarde. Por ejemplo, a la mitad de la tarde se puede comer, no sé, tal vez otra fruta, un guineo, una manzana se puede comer más ligero, tal vez una ensalada de lechuga, con pollo ahí entreveradito. Entonces eso sería más o menos lo que uno debe hacer. Claro que sea una dieta sana no significa que sea algo que no nos guste. Hay que encontrar los sabores, hay que encontrar algo que pueda que permite que nos llame la atención, que sea apetecible para uno, ¿no? Ya, y también el consumo de agua también es importante, es decir, 2 litros de agua diarios. Tal vez si no pueden manejar tanta agua al día, sería recomendable que vayan poco a poco ingiriendo así, comenzando tal vez con 1 litro al día y después ir aumentando las cantidades, ya. Entonces eso es importante. El agua no puede faltar, no puede faltar, es muy importante para el organismo. Ya, en ejercicio físico se puede hacer cosas sencillas, no se necesita tal vez un deporte o si no en la misma casa hacer algo sencillo. Ya, por ejemplo, están las sentadillas, por ejemplo, dice realizar 3 series de 15 repeticiones, están las tríceps con silla, los abdominales, planchas, se puede dar tal vez una vuelta al patio, una vuelta al parque, es algo que puede hacerse así, aunque en estos tiempos de pandemia es un poco complicado, pero entonces lo más recomendable es hacerlo en casa. Ya, entonces así ya sea abdominales, más que sea 15 minutos de abdominales y 15 y otros 15 de sentadillas o menos, 5 minutos de abdominales y 5 de sentadillas, 10 minutos. Eso ya es demasiado, ya es suficiente ya para mantener ya el cuerpo activo, sudar un poco, liberar toxinas, entonces sí es recomendable el ejercicio físico. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por la atención. Espero que les haya gustado.